Buenas. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues bienvenidos a esta primera sesión del Smart Technology Topics de la edición 2022. Hoy, como ya os hemos adelantado en los emails, tenemos a Raúl Llamazares, Project Manager de Mobility, muchos le conoceréis, de Jewis, y vamos a ir avanzando. Bueno, ya sabéis que los Smart Technology Topics son un ciclo de sesiones virtuales en los cuales vamos a debatir diferentes aspectos de las nuevas tecnologías que se aplican a hogares y edificios inteligentes, que están pensados para una amplia participación, y la duración de este topic y de todos los siguientes que os vamos a ir presentando a lo largo del año es de aproximadamente 1 hora. ¿Vale? Tenéis en la presentación, que después, bueno, que se va a grabar y que más adelante podréis obtener visualizándolo en nuestra web, con un link que os pasaremos al final de esta sesión. Lo tendréis todo grabado y también podréis visualizar el resto de sesiones, de topics que vamos a ir teniendo a lo largo del año y que ya están concertadas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Para poder ordenar un poquito la reunión, os vamos a pedir que por favor mantengáis los micrófonos cerrados durante la reunión. Os vamos a pedir también que si vais teniendo algún tipo de pregunta, la paséis por el chat, porque también tenemos a nuestro coanfitrión a KNX, Jordi Auladell, que las irá anotando, irá estableciendo el orden de preguntas para poder debatir al final de todo, cuando Raúl termine su exposición. Finalmente, simplemente ya dar paso a lo que es la sesión. Os recordamos que micrófonos y cámaras, por seguridad y para permitir que se haga la exposición de una manera más ordenada, las vamos a mantener apagadas hasta que se abra el turno de preguntas. Y todos aquellos que generéis alguna pregunta durante la exposición de Raúl, por favor enviarla durante el chat, que Jordi es tan amable de irlas recogiendo y luego las irá exponiendo por orden. Bueno, sin más dilación, damos paso a Raúl. Muchísimas gracias a todos por asistir. Buenos días a todos. Perdonad, ahora. Buenos días a todos, soy Raúl, como ha dicho la compañera Moni. Voy a tratar de dar un enfoque de lo que serían los puntos de recarga conectados y ver un poco esa palabra que alberga bastantes definiciones, a ver si tratamos de aclararla o que veamos un poco diferentes enfoques. Para ello voy a centrarme en pasar previamente por un poco por los conceptos de los puntos de recarga y los vehículos, luego esa conexión cómo va a ser para la gestión de cargas individuales o gestión de cargas múltiples. Creemos que es una de las funcionalidades de los puntos conectados. Y luego, bueno, pues cuando estos puntos de recarga van a ir conectados para la gestión de tarificación y múltiples usuarios y vía pública. Sin más, vamos a entrar, pero no sin antes haceros la pregunta de vehículo conectado, que está ahora mismo en mucha documentación, en el BOE y demás. Entonces vamos a ver qué es un vehículo conectado, porque me encuentro que existen varias posibles definiciones y yo no creo que todas sean ni erróneas ni todas sean ciertas. Entonces, un vehículo conectado, pues como vemos el de la foto, simplemente es un vehículo ya enchufado, ¿no? Eléctricamente. Esto no tiene que ser 100% así, 100% verídico, porque existen vehículos conectados que no son eléctricos, aunque la gran mayoría son híbridos enchufables o eléctricos. Que sea conectado no quiere decir que sea conectado físicamente a la red eléctrica o a energía eléctrica. Que va conectado es que está lleno de sensorizado, ¿vale? No confundir el vehículo conectado con el vehículo enchufado o con el vehículo autónomo.
veremos que son similares o el concepto va muy de la mano, pero cada uno es diferente. Un vehículo autónomo es aquel que es capaz de moverse, poder interactuar con el resto del entorno, del hábitat, sin necesidad del usuario. Vehículo conectado, que es lo que más nos va a afectar en esta presentación, es el vehículo que está sensorizado y gracias a esas funciones que tiene IoT me va a permitir saber la localización del vehículo. ¿Desde dónde? Desde esa aplicación del móvil. Ya hoy en día estamos todos muy familiarizados con el teléfono móvil, con el smartphone y sus aplicaciones. Me va a permitir gestionar esa trayectoria. Eso que hacíamos antes con el GPS, bueno, pues ahora me lo va a hacer en función de la autonomía, si el coche tiene, tanto si es eléctrico como si es a combustible y si necesito puntos de recarga, pues me va a ir indicando si es verde, me va a ir organizando esa llegada, ese tramo. Me va a consultar en tiempo real el estado de la carga, o sea, yo puedo antes de salir ver qué sucede y si voy a llegar a ese destino. Me va a planificar la carga, o sea, puedo planificar la carga y que sea en horas, por ejemplo, en horario valle. Lo más habitual es para el usuario doméstico en su vivienda que todas las noches pueda planificar su carga del vehículo y decirle que cargue por la noche por la tarificación, o porque es cuando más potencia tiene disponible, cuando menos se usa en la vivienda, pues es cuando más potencia tiene disponible para recargar el vehículo. Activar o desactivar la climatización. Todo esto son funcionalidades que me permite un vehículo conectado. En este caso no estamos hablando de lo que es los puntos de recarga conectado ni de otro tipo de plataforma, simplemente de lo que es el vehículo conectado. Otra de las funciones más habituales, pues la apertura en remoto, activación de luces, claxon, y bueno, pues esto está generando también, bueno, pues, hay usuarios que son fans de este tipo de funcionalidades y seguro que le encuentran una utilidad importante, pero bueno, otros usuarios en cambio esto les abre unos miedos, ¿no? Por el tema de la ciberseguridad, que ya comentaremos. Si nos metemos ya en el vehículo eléctrico, vamos a ver que no es lo mismo, como he dicho antes, que un vehículo conectado, aunque muchas veces van de la mano. Tenemos que tener claro en un vehículo eléctrico si es enchufable, que la mayoría ya son híbridos enchufables o eléctricos. Vamos a ver los componentes principales que afectan al tema de la recarga, ¿no? Entonces, los principales componentes que hay en la recarga es la batería del vehículo. La batería va a ir asociada a un sistema BMS, que es el Battery Management System, que es el que va a gestionar toda esa carga de la batería, el que me va a permitir gestionar la entrada de la energía hacia la batería y la salida hacia el motor, y va a ser el corazón de todo ese mantenimiento y de esa vida útil de la batería. Si nos vamos a la parte más habitual, que es la carga en alterna, que es la tensión que tenemos todos en los hogares y en las empresas en alterna, la corriente se transporta y la corriente que nos llega en las tomas y en las edificaciones en alterna, el vehículo va a necesitar un cargador que va a llevar on board dentro del vehículo, y ese cargador va a ser al que yo le suministro la energía. Aquí está simulado con una toma de enchufe sin más, pero como principio es más que válido, porque yo lo que le estoy dando es la energía al vehículo, es el propio cargador quien gestiona con el BMS y la batería la capacidad de carga. Entonces ya tendré unas limitaciones y una comunicación entre el cargador y quien me provee la energía. En contrapartida, otra funcionalidad, otra tecnología es la carga en corriente continua. Son cargadores bastante más rápidos porque inyectan una mayor potencia. El punto de recarga que vamos a tener ya no es algo tan simple o tan básico como puede ser una toma de energía, una base chuco o un punto de recarga. Va a ser un equipo propiamente llamado cargador, el que va a llevar electrónica para convertir la tensión en alterna que viene de la red eléctrica en continua, y aquí vamos a inyectar directamente en el BMS. No parece que al ser en continua ya estoy inyectando directamente energía sobre el punto sobre la batería, pero nunca más lejos de eso, porque lógicamente la batería es el componente de los más costosos del vehículo. Entonces, cada fabricante de batería va a tener su propio BMS y va a dar la garantía y va a garantizarnos esa seguridad de batería, y va a ser quien le va a indicar qué energía admite tanto por alterna
o sea, por continua como por alterna. ¿Vale? Una vez visto esto, vamos a ver un par de ejemplos, un ejemplo de un vehículo convencional, un vehículo utilitario. Entonces he puesto el Renault Zoe, el cual tiene en su página web una foto bastante ilustrativa, donde vemos la batería, casi siempre alojada en la parte inferior de los vehículos por el peso y dimensiones, y en la parte o delantera o trasera, en función de donde tenga la transmisión del vehículo, bueno, pues el motor eléctrico, el BMS y el cargador. Suele ser todo un mismo bloque. Entonces, si veis dónde tiene la entrada de este vehículo, que es en la parte frontal, donde tiene el conector para la recarga o para la comunicación con el punto de recarga, tiene la parte frontal. Vamos a insertar la energía en función si es en alterna o en continua directamente en el cargador onboard o directamente en el BMS, y serán ellos los responsables de inyectar esa energía en la batería. Por eso que un cargador dañe una batería es bastante complejo, y lo he dicho 3 veces, porque todo pasa por el control de ese sistema BMS. Los datos que más nos interesan, y pocos usuarios, o al menos de lo que me llega cuando nos piden asesoramiento o proyectos, es que han comprado un vehículo eléctrico, pero no saben las capacidades de carga que tiene su vehículo eléctrico. Entonces, sin ser unos datos demasiado técnicos, lo que es importante es saber la capacidad de carga que tiene el vehículo. Entonces, en este caso, en capacidad de recarga en alterna, lo digo, es la que trae la red eléctrica, admite hasta 22 kilovatios de potencia, y está bien. Hay empresas que trabajan con bastante menos potencia y son plenamente operativas, o un taller mecánico por debajo de 22 kilovatios están trabajando la mayoría de las naves industriales que hay en los polígonos. Pero ahora con el vehículo eléctrico todo este tipo de datos ha quedado como minimizados. Entonces, bueno, ¿por qué si mi vehículo admite 22 kilovatios, por qué no uno de 50? Para que admita 50 kilovatios necesito un cargador en continua. Ya son cargadores conocidos como hipercharger o carga rápida. Y luego 50 kilovatios, de verdad, hacerme caso, es una gran energía, que no es fácil, no es habitual disponer de esa energía en cualquier sitio o cualquier punto de la geografía. En este caso, el vehículo viene dotado con una batería de 50 kilovatios hora. Entonces, con unas cuentas fáciles, fijaros, si yo fuera capaz de conectar, o sea, si yo dispusiera de un punto de recarga en corriente continua de 50 kilovatios, podría hacer una carga en aproximadamente 1 hora del 100% de la batería. Lógicamente, la carga de la batería hace un ciclo que es exponencial, no está siempre al 100%, pero bueno, para unos primeros datos, sí, en la web del fabricante nos indica que, por ejemplo, que en un punto de recarga de 22 kilovatios, que es lo máximo que admite en alterna, que va a ser la mayoría de los puntos de recarga que hay en la vía pública, va a ser en alterna, y un valor normalizado son 22 kilovatios, sería capaz de en 1 hora otorgarnos 120 kilómetros de autonomía. Esos son los datos que da el fabricante. Entonces vemos que, bueno, pues que son tiempos mayores a la que es una recarga de combustión, pero cada día se están minimizando y acortando el tema de esa capacidad de carga. Para ver toda la solución, porque estamos hablando de conectividad de los puntos de recarga, aquí vemos que el punto de recarga está conectado con el vehículo en la parte frontal, y hasta ahora estamos hablando de lo que es energía. Ahora veremos un poco que, aparte de esa energía, qué comunicación estamos llevando entre el punto de recarga y el vehículo. Para ello tenemos que ver el tema de la recarga como una solución de recarga de manera global. O sea, por un lado, lo que nos queda muy claro era el vehículo, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por otro lado, siempre tenemos en mente lo que es la parte de los puntos de recarga, de lo que es el hardware, ¿no? De lo que es físicamente el punto de recarga, la potencia, que es lo que hemos estado hablando, la potencia disponible, potencia de carga. Tengo que hacer una acometida, y eso lo tenemos claro porque, bueno, son los elementos físicos que se ven. Pero algo que queda un poco en el olvido, que hasta que no estamos plenamente inmersos en este mundo, no tenemos presente, que es, bueno, pues esa gestión. ¿Cómo voy a hacer esa gestión? Igual que el vehículo hemos visto que tiene una aplicación móvil y tiene esos servicios de conectividad, también lo van a tener sus puntos de recarga, esa aplicación que me va a permitir unos servicios, tanto de mantenimiento, de gestión, de incidencias, me va a permitir pagos en caso de que fuera necesario, y me va a permitir interoperabilidad entre, bueno, pues otros servidores, un administrador, poder interactuar entre diferentes puntos de recarga de diferentes fabricantes. Todo esto es lo que vamos a ver ahora a continuación.
siguiendo con la introducción de contenido, es importante que tengamos claros los puntos de recarga, o sea, los modos de recarga. Esto está normalizado y existen 4 modos de recarga. Modo 1 es el menos habitual y está destinado pues, para bicicletas y patinetes eléctricos, aunque bueno, existen 2 vehículos que yo conozca así en nuestro mercado español habitual, entre comillas, que es el Renault Twizy y hay un Citroën Aygo, que son vehículos muy pequeñitos, concebidos para una autonomía, un rango de 45 kilómetros, 80 kilómetros, son algo muy urbano. Y esos ya tienen albergados dentro del propio vehículo una conexión directa, un cable a un punto a un enchufe. Hago un símil para que se entienda que es como un aspirador. Ya viene el cable incluido y directamente me conecto. Aquí no hay ningún tipo de comunicación, lo único que estoy pasando desde lo que es la infraestructura, desde lo que es ese enchufe al vehículo, solamente le estoy pasando energía. Si ya me voy al modo 2, es un modo algo más avanzado y es el modo también bastante conocido. ¿Por qué? Pues porque es el que el fabricante, cuando yo compro un vehículo híbrido enchufable o un vehículo eléctrico 100%, me va a facilitar es un equipo que por un lado va a llevar el conector del conector especial para vehículo eléctrico, entre medias va a llevar una electrónica y en la otra punta, en otro extremo del cable, va a llevar un conector tomachuco. Esto está genial porque bueno, pues me va a servir para poder suministrar la energía al vehículo en caso de necesidad en cualquier toma estandarizada. ¿Esto tiene limitaciones? Pues bueno, pues que normalmente la mayoría de los fabricantes lo traen limitado a 10 o 12 amperios. ¿Por qué? Pues porque aunque la toma Chuco llega a 16 amperios, el someter a una toma Chuco 16 amperios durante 6 o 8 horas, que puede durarme el ciclo de carga o una carga completa, o 10 horas o 20 horas en función de la capacidad de carga que tenga esa batería, pues ese toma Chuco no está preparada. Entonces va a surgir pues eso, problemas de calentamiento. No sabemos esa toma Chuco cómo ha sido cableada aguas abajo, o sea, puede ir con cable de 1,5 milímetros, con lo cual estaríamos sometiendo a demasiada corriente esa instalación y podría salir ardiendo. Entonces, esto se utiliza para cargas bueno, pues circunstanciales o esporádicas. La comunicación va a existir siempre de electrónica hasta el vehículo. Bien, desde esta caja negra que la gente lo interpreta como si fuera un cargador, que yo os he dicho que en la parte alterna no hay cargador, que lo único que hacemos es suministrar la energía desde la toma desde la energía que tenga el edificio o la instalación hasta el vehículo, pero sí va a tener comunicación desde esta electrónica hasta el vehículo. Bien, estos equipos voy a poder monitorizar, tienen display, voy a poder monitorizar la energía suministrada, voy a poder limitar en varios modelos, poder limitar físicamente aquí también, pues poder configurar entre 8, 10, 12 amperios. Y en este trayecto sí va a haber comunicación. Pero como veis, en la parte del punto medio del cable hacia la parte de la instalación, seguimos sin comunicación. El modo 3, que es el que está destacado, es el modo más habitual, el modo más profesional y el modo que se recomienda a todos los usuarios de vehículos enchufables, ya sean híbridos o eléctricos 100%, por las múltiples ventajas que veremos a continuación. Va a requerir tener instalado un punto de recarga físico directamente en la pared o en una unidad, en un sitio fijo, y la comunicación que va a haber entre el punto de recarga y el vehículo va a ser constante a través del cable. Entonces voy a tener un cable especial para la recarga y voy a tener donde va a pasar esa energía y esa comunicación. Aquí ya llegamos a potencias de 22 kilovatios en trifásico, o sea que ya estamos hablando de una gran energía y grandes capacidades de carga. Y el modo 4, que es el modo de mayor potencia, este está únicamente destinado cuando los puntos de recarga, estos que vemos en la instalación, ya son puntos de recarga en continuo. O sea, que ya llevan un transformador y son bastante más grandes y costosos. Esto está más orientado a electrolineras o grandes superficies donde quieren tener esa capacidad de carga en tiempos reducidos. Lo mismo, esto empiezan en 25 kilovatios, 40 kilovatios, los equipos de corriente continua más habituales, más pequeños del mercado, hasta 300 kilovatios. Como veis, ya hablamos de cifras bastante potentes.
En modo 3 y modo 4 la comunicación entre el punto de recarga y el vehículo es constante. Aparte de la energía, vemos que la comunicación es constante. Para poderse llevar a cabo este tipo de carga y este tipo de comunicación, existen unos conectores, que es donde están unos conectores diseñados exclusivamente para recarga de vehículo eléctrico, que como veis en este caso el conector macho tiene 5 alvéolos grandes, el del medio sería tierra, izquierda y derecha neutro y fase, y luego tendríamos en la parte inferior las otras 2 fases, en el caso de que fuera trifásico. Entonces el conector va a ser el mismo para monofásico que para trifásico, y va a tener 2 pines a mayores en la parte superior con diferentes longitudes, que va a ser el contacto piloto y el de proximidad, ¿vale? Piloto de control y proximidad. Por aquí se va a proceder a tener una comunicación constante entre el vehículo y el punto de recarga. De esta manera, aparte de ser un conector robusto y diseñado exclusivamente para la recarga, me va a permitir tener esa seguridad y que constantemente se está viendo se están comunicando el punto de recarga con el vehículo. Si nos vamos a la parte de continua, tenemos que el conector por excelencia, el conector Combo 2, que es son los estándares en Europa desde 2017, vemos que la parte superior del conector es la misma, tiene el neutro y los 2 alvéolos de comunicación, y en la parte inferior tiene añadido 2 alvéolos mayores, que son los de corriente continua. Este sería el conector macho, el que iría en el punto de recarga, y este sería el conector hembra, el que vendría en el vehículo. Por ejemplo, el Renault Zoe que veíamos anteriormente, como era 22 kilovatios, eso es trifásica, entonces va a tener en la parte superior este conector. Entonces, si yo voy a recargar en un conector, en un punto de recarga que sea trifásico, voy a tener el conector macho y va a conectar en la parte superior. Y si llego a un punto de recarga que también tenga posibilidad de recarga en corriente continua, voy a conectarme con el mismo conector en la parte inferior, en lo que es la parte del vehículo. La comunicación serían los mismos pines y la tierra el mismo. Lo que estaríamos es añadiendo estos 2 alvéolos de mayor calibre para esa energía que hablamos, que puede llegar desde los 40 kilovatios hasta 300 kilovatios. Dato importante, este cable tipo 2 normalmente es el usuario el que lo suministra en los puntos de recarga que hay en la vía pública o en sectores en terciario. Normalmente el propio usuario es el que lleva el cable en su vehículo. En cambio, cuando hablamos de carga en continua, el cable viene físicamente anexado al punto de recarga. Es lo más similar a los surtidores de combustible que tenemos hoy en día. Esto es debido a las grandes corrientes que pasan por este cable. En alguno de los modelos, en función de esa potencia, esta manguera es hasta refrigerada, ¿vale? Para disipar ese calor que se genera. Vamos a pasar a ver lo que son las conexiones en los puntos de recarga. La conexión del punto de recarga tipo 2, como veis aquí tenemos la conexión hembra dentro del punto de recarga, cumple el estándar 61851, que es el estándar europeo. Entonces, en el momento que yo llego con mi vehículo a un punto de recarga, lo que tengo que es añadir este cable. Es un cable similar a un alargador de toma chugo, que tiene una toma macho y una hembra, cada una va a entrar en una de las portes del vehículo, y lo que sí va a tener es, una vez que está conectado, y comienza la comunicación, va a empezar a cargar. Primeramente, aquí ha salido al revés, primeramente surge la comunicación, y una vez que la comunicación es correcta, que se presenta el punto de recarga y se presenta con el punto de recarga y el vehículo, hablan entre ellos, dialogan, negocian esa potencia que tienen disponible, se bloquean los conectores y entra la energía para empezar a cargar el vehículo. Entonces, ese paso es lo que nos va a aportar una mayor seguridad a la hora de esa recarga, porque ese cable no voy a poder desconectarlo siempre que tenga tensión. Los cables quedan retenidos y únicamente entrarán a cargar cuando el vehículo y el punto de recarga están totalmente sincronizados y de acuerdo. Han hecho sus verificaciones de tensiones, y una vez que todo es ok, comienza la carga. Esa carga puede comenzar, como hemos visto antes, instantáneamente o en diferido. Si tanto el punto de recarga o el vehículo tienen una programación horaria para aprovechar esas tarifas valle, el cable va a quedar conectado, va a quedar fijamente,
blindado y sujeto en ambos extremos, y la carga comenzará cuando uno de los dos indique que inicia sesión. Bien, ya tenemos la primera comunicación, es una señal PWM, ya tenemos una de las primeras comunicaciones. Habíamos empezado viendo la comunicación del vehículo con el vehículo conectado con sus sensores, con el mundo exterior, con el mundo IoT. Ahora vemos la comunicación que existe entre el vehículo y el punto de recarga. Eso es un protocolo ya estandarizado. Fijaros la cantidad de fabricantes que hay sacando vehículos enchufables y la cantidad de fabricantes que estamos diseñando y desarrollando puntos de recarga. Vamos a pasar a ver otro tipo de comunicación que existe entre el punto de recarga y aguas arriba, es entre la energía. Para ello voy a usar un ejemplo que tenemos de unos puntos de recarga, y sin meterme en mucho detalle de las protecciones, de lo que lleva la normativa, que creo que no es objeto de esta intervención, bueno, pues vemos un poco una instalación convencional. Yo tendría de una vivienda, yo tendría un general, un diferencial y distintos magnetotérmicos en función de, bueno, pues las cargas de iluminación, enchufes 2 y demás. Esto lo tenemos habitual en muchas viviendas. Y tendría que instalar mi diferencial y mi magnetotérmico para el punto de recarga. Este punto de recarga puede tener o no una comunicación Bluetooth con una aplicación móvil. Y entonces aquí ya tenemos otro protocolo de comunicación, y esto es una cosa que cada fabricante lo hace de manera independiente. O sea, eso simplemente es un software para yo poder configurar este punto de recarga, darle parámetros, personalizar, autenticar, múltiples opciones, poder programarlo por horario, pero no es una comunicación estandarizada ni es una comunicación con el resto de la instalación. De esta manera, ¿qué voy a poder? Pues asignarle una potencia de carga máxima y un horario de funcionamiento. Entonces, si yo por la noche sé que tengo toda la potencia disponible para el vehículo, pues lo voy a programar que el punto de recarga está habilitado solamente por las noches y le voy a decir qué potencia va a tener disponible. Con esto, ¿qué me puede pasar? Bueno, pues que yo le voy a dar una potencia fija al punto de recarga, y en función del resto de cargas, como vayan evolucionando, pues si un día lo conecto y en vez de conectarlo solamente por la noche, lo voy a conectar durante el día, puede pasar que el resto de las cargas aumente. Ponga, por ejemplo, con vitrocerámica, que es otro de los consumidores, o el horno bastante potente, o la climatización dentro de una vivienda convencional, y me pase de la potencia máxima contratada. Pues esto es lo que todo el mundo queremos evitar, ¿no? Que nos sobrepase. Entonces, para ello, disponemos, y esto es bueno, pues similar en múltiples fabricantes, de una comunicación ¿con qué? Con la instalación física en la instalación del cliente. Entonces, ¿qué se instala? Se instala un medidor, en este caso un medidor monofásico, va a ir con una línea, con una comunicación con 485, va a ser una comunicación Modbus, en cual el punto de recarga va a tener constante información de qué, del consumo tanto de él como del resto de la vivienda. Entonces, esto me va a permitir hacer una carga variable. Entonces, en función del resto de las cargas, él va a poder aumentar y hablar con el vehículo, como os indicaba antes, la comunicación entre el punto de recarga y el vehículo están dialogando constantemente. Entonces, le va a poder decir en este instante: dispones de más potencia, pues si quieres aumentar la potencia de carga, pero cuando el resto de consumos, como veis aquí en la gráfica, aumenta, es el propio punto de recarga quien le avisa al vehículo y dice: oye, ahora no tienes tanta potencia disponible, y es el vehículo el que disminuye esa carga total, que se va a estar adaptando a la potencia disponible, y nunca nos pasamos de ese máximo. Esto en nuestro caso lo llamamos DLM, que es Dynamic Load Management, una gestión dinámica de carga, ¿vale? La comunicación o la aplicación Bluetooth para este tipo de dispositivos va a ser la misma, y lo que me va a permitir es activarla y ponerla en ese modo automático, y poder establecerle a la instalación, decirle cuál es el límite. En este ejemplo, por ejemplo, 6 kilovatios. Es una potencia más que razonable para una vivienda habitual, pues para un piso o una casa unifamiliar pequeña. Entre 6 y 7 kilovatios, 5 kilovatios es más que válido, y sobre todo si el vehículo que disponemos es un híbrido enchufable, todavía más, porque los híbridos enchufables vienen consumiendo una potencia máxima de 3,6 kilovatios y algunos ahora 7,2, pero con 3,6 kilovatios es más que suficiente. Un detalle, y esto sí poca gente conoce, es si esta reducción de potencia que tengo disponible es menos de 6 amperios, es el vehículo que decide no cargar. ¿Por qué? Pues porque no tiene energía suficiente adecuada para suministrarla a la batería.
Y otro detalle importante, si esta modulación de carga, este cambio de potencias disponibles y no disponibles, cambia mucho en un intervalo corto de tiempo, por ejemplo, imaginemos que en una hora se ha ido 3 y 4 veces, ¿no? Hemos modulado esta potencia disponible 3 y 4 veces. Puede ser que el vehículo se nos ponga en un modo seguro porque decida que la calidad de señal o que la calidad de energía no es suficiente o no es estable y por proteger la batería y sus ciclos de carga decida no cargar, ¿vale? Entonces esto, aunque parece que es todo automático y todo muy sencillo y la gente, pues entonces durante el día puedo ponerlo y que se vaya adecuando el vehículo a la carga de la instalación. Si realmente voy a hacer un consumo elevado de la vivienda, esto no es adecuado, sobre todo por la vida útil de las baterías. Y esto no he encontrado nada escrito que cumplan todos los vehículos, sí lo de los 6 amperios, pero no el número de veces que se tiene que cortar en un ciclo determinado, por ejemplo en una hora, para establecer que si hay más de 4 cortes, el vehículo es el que se pone en alerta. Depende de marcas y modelos, se nos ha dado el caso que entran en diferentes errores en función de la marca, ¿vale? Estos equipos, el punto de recarga, también tienen, es habitual que aparte de, bueno, pues la conexión en este caso puede ser trifásico o monofásico, aparte de la conexión eléctrica, la conexión de potencia, como veíais antes, tienen la conexión Modbus, ¿para qué? Para el medidor de energía. Pueden tener otra conexión, una conexión tan básica o funcional como un contacto abierto que me va a habilitar la carga. De tal manera que esto yo ya puedo empezar a darle otra funcionalidad externa que puede ser directamente por una cerradura, el sistema más básico que yo quiera tener una cerradura, pero por ejemplo algo que sí que están usando nuestros instaladores es este contacto abierto, sincronizarlo con el sobrante energético en función de que tengan, por ejemplo, inversores de placas solares. Cuando el excedente de placas solares es más de 4 kilovatios, que sabemos que ya es un excedente considerable y puedo estar haciendo vertido en la red, pues lo que voy a hacer va a ser habilitar la carga. Entonces, de esta manera estoy sincronizando un punto de recarga con la carga del vehículo, con un gestor o con un inversor fotovoltaico a través de un contacto. Entonces, bueno, pues que aunque no es un protocolo propiamente dicho, pero que ya los fabricantes de puntos de recarga estamos dejando ese tipo de señales, ese tipo de input para que se puedan hacer estas integraciones, ¿no? Que es lo que viene, es el objeto de la reunión de hoy. Si nos vamos a puntos de recarga en vía pública, que ya tienen, bueno, pues como veis es otro aspecto, ya la construcción es metálica, vienen rugerizados, tienen ya display siempre, porque bueno, los que habíamos visto antes para doméstico pueden o no pueden tenerlo, porque es una de las cosas que lo mismo los vehículos, los propietarios de vehículos lo conocen, pero varios usuarios o varios proyectos a los que nos hemos enfrentado no son conscientes de que la mayor información que me va a dar de la carga me la va a dar el vehículo. Yo me voy a fiar de lo que me diga el vehículo, de la potencia instantánea, de qué capacidad me queda, cuánto está cargando. Yo le puedo limitar dentro de la pantalla, el menú del vehículo, la potencia que quiero que admita, si sea potencia máxima o a un régimen más bajito por motivos múltiples. Le puedo programar también el vehículo. Entonces, son los vehículos, a través de esas herramientas IoT, los que más opciones tienen, ¿vale? Pero cuando nos vamos a vía pública, el punto de recarga sí tiene que tener una pantalla informativa en el cual me esté dando los parámetros de potencia, de tiempo de carga y demás. Y lo que os comentaba al principio, bueno, pues es el propio usuario que va a suministrar ese cable de carga. ¿Por qué? Porque así en la vía pública nunca va a haber ningún elemento que pueda hacer tropezar a los viandantes y luego cada usuario va a cuidar su cable, porque bueno, pues esto, imaginaos esto en la vía pública sería lo más delicado. Este cable va a llevar la corriente y sobre todo la comunicación, esa comunicación estándar entre todos los vehículos y el punto de recarga. Esto es algo estandarizado para los múltiples fabricantes. Lógicamente, lo que sí es una realidad es que cada vez están apareciendo más vehículos, cada vez están apareciendo más comunicaciones y bueno, pues este tipo de comunicación, aunque es un estándar, se está actualizando y surgen esas actualizaciones de firmware para poder comunicar correctamente con los nuevos modelos de vehículo, ¿vale? Pero esto es algo que, bueno, pues que como cualquier otro sistema, yo siempre pongo el ejemplo de Microsoft, que es el líder y que todos trabajamos, o el 90% de nosotros trabajamos con ellos, actualizaciones constantemente. Eso es un síntoma de que el sistema está vivo y que vamos en buena línea. Como se indicaba, el punto de recarga tiene que tener unos displays y unos LED de
fácil visualización, el que me va a decir, bueno, pues el punto de recarga está listo, está cargando, tiene algún tipo de error. Y en la pantalla, pues la potencia consumida, la energía instantánea y el tiempo de carga o el tiempo de uso. Esto es trivial en la vía pública para dar esa información, aparte por normativa. Pero la comunicación en este caso, vamos a ver que la comunicación desde el punto de recarga del vehículo es siempre la misma, ¿vale? En el caso de los de vía pública se suele usar siempre puntos de recarga dobles para optimizar el uso en la vía peatonal y así aprovechar la canalización que hagamos y la tirada de cables pues para dar servicio a 2 plazas. Entonces, en estos puntos de recarga, ya por ejemplo, imaginaros, ese es un ejemplo de gestión de potencia, ¿no? Y vamos a ver cómo afecta esto a la comunicación y a los protocolos. En este caso, este es un punto de recarga de 22 kilovatios a la izquierda, 22 kilovatios a la derecha. Ya estamos hablando de un punto de recarga de 44 kilovatios. Esto ya empieza a ser una cifra bastante considerable. Lo podemos configurar y decir, mira, en vez de 44 kilovatios vas a tener una potencia máxima de 30 kilovatios. ¿Por qué? Porque igual es el sobrante de la cometida donde está conectado, es la limitación que tiene la línea, múltiples motivos. Pero bueno, yo lo puedo configurar a 30 kilovatios. De esta manera, ¿cómo va a funcionar él? Pues él si llega a un vehículo, como él tiene comunicación con él, va a decir, oye, tengo potencia disponible, así que tú la toma 1, vas a cargar lo que tú necesites hasta 22 kilovatios. Llega otro vehículo, perfecto, le va a comunicar, mira, tengo disponible para ti, que has llegado segundo, pues tienes los 30 kilovatios que tengo como máximo, menos lo que me esté consumiendo la toma 1. Entonces, si fueran 2 vehículos iguales, pues haría un reparto equitativo de 15 kilovatios a cada uno. Esta comunicación, esta gestión ya la hace interna. Y la comunicación que va a haber con los puntos de recarga va a ser una comunicación estandarizada, porque es el punto de recarga quien habla constantemente con el vehículo y le está diciendo en cada momento la potencia que tiene disponible. Es el vehículo el que decide restringir esa demanda de energía o aumentarla, ¿vale? Bien, con el ejemplo con un punto de recarga queda claro. Ahora vamos a ver cuando yo esto lo tengo y lo cuantifico y por ejemplo en este caso serían 6 puntos de recarga. Sería para 12 vehículos porque cada punto de recarga, como veis, 22 kilovatios. Entonces esto pues ya empieza a tomar otro color y ya, fijaros, si yo quisiera dar alimentación a todos estos puntos de recarga y nunca tener ningún problema ni hacer gestión energética, pues esto requiere una línea de 264 kilovatios. Esto ya es una línea bastante considerable. Entonces, lo habitual en este tipo de instalaciones es establecer un límite, por ejemplo, un límite de contrato de 100 kilovatios, que ya está bien. Entonces voy a tener un límite. Entonces, en el momento que depende del uso que tenga los puntos de recarga, voy a tener que hacer esa gestión. Para ello, existe una comunicación que ya es entre el punto de recarga y un sistema hardware, en este caso con comunicación LAN, es lo más estandarizado, con comunicación IP, y va a haber un sistema, un gestor de cargas, que va a estar constantemente en comunicación con todos ellos, incluso con comunicación con el exterior, con una plataforma en la nube, ¿no? Que es un concepto que estará muy de moda, todo está en la nube, y va a ser quien va a hacer la gestión para no sobrepasar esa potencia de 100 kilovatios. Si os dais cuenta, en el ejemplo de la vivienda habitual era una comunicación Modbus con un contador, estaba puesto en cabecera. Eso es algo muy válido y sencillo y económico para una instalación individual, pero cuando vamos a múltiples puntos de recarga, a sistemas ya más complejos, ya nos vamos al mundo IP, que es el mundo más estándar. ¿Con esto qué conseguimos? Pues podemos conseguir una gestión dándole opción, pues eso, pues por orden de llegada. Entonces tenemos un gestor de perfiles de carga, un elemento hardware que va a estar en la instalación y me va a permitir indicar, dar prioridades a los diferentes puntos de recarga. En este caso, imaginemos, tenemos en este ejemplo, hemos hecho una limitación a 24 kilovatios. Entonces, vamos a darle prioridad por orden de llegada. Entonces, llega el primer vehículo, se pone a cargar al máximo y cuando llega más o menos al 80%, la necesidad de carga, la capacidad de carga cae. Cuando va terminando este punto de recarga, empieza el 2, el 3 y así sucesivamente, porque tenemos prioridad en el orden de llegada. Fijaros, aquí en 2 horas y media tenemos los 6 puntos, los 6 vehículos cargados, ¿vale? Si le diéramos prioridad según orden de llegada, pues bueno, por el momento que llega el primer vehículo le estoy dando los 24 kilovatios,
pero en el momento que llega el segundo vehículo, ¿qué le voy a dar? Al menos algo de energía, lo mínimo, los 6 amperios que os indicaba antes, se lo quito al primero y le voy dando al segundo. Cuando llega el tercero, ¿qué voy a hacer? Darle servicio también al tercero, entonces se lo voy a quitar ¿dónde? Al primero, que era el que tenía la prioridad máxima de carga, y así sucesivamente. De esta manera, la línea principal, o sea, el consumo en la línea troncal, como veis, está casi siempre al máximo, o sea, que estamos aprovechando al máximo la energía. Y fijaros, de 2 horas y media, aquí hemos bajado a 2 horas y cuarto, ya tendría los 6 vehículos cargados. Y tengo otra configuración, que es el reparto equitativo, que era el que veíamos en el anterior punto de recarga. Y bueno, pues por ejemplo, fijaros, en el momento que llega el primer vehículo está a su máxima capacidad, a 22 kilovatios. Está limitada la línea a 24, pero 22 es lo máximo que admite el vehículo. En el momento que llega un segundo coche, ya lo tenemos, se pone a la mitad para el primero, la mitad para el segundo. Llega el tercer coche y parte en un tercio. Llega el cuarto coche y va partiendo, así sucesivamente. Pero aquí vemos que todavía aprovecha más la línea principal, si os dais cuenta, y aquí en menos de 2 horas ya tengo todos los vehículos cargados. Bueno, pues es una pregunta que hago siempre en las jornadas que hago presencialmente. Aquí, como no hay votaciones y demás, espero que quede claro. Pregunto siempre que cuál creéis que es el mejor sistema, ¿no? La prioridad y demás. Y la respuesta correcta a todo esto es que depende, como dicen los gallegos, depende. Entonces, por ejemplo, en lo que está ahora bastante solicitados en el tema de la recarga de última milla, entonces, por ejemplo, aunque a priori el equitativo es el que más se aplica, por ejemplo, en comunidades de vecinos y en comunidades o en empresas para los empleados, esto cuando es una logística es lo más interesante. ¿Por qué? Pues porque llega un primer vehículo y se pone a cargar a su máxima potencia todo lo que pueda ese vehículo. ¿Por qué? Porque a la que yo le estoy cargando energéticamente también le están cargando de paquetería. Y en cuanto termine tiene que salir a repartir. Y así el siguiente. Entonces así le estoy dando esa prioridad. ¿Por qué? Por servicio. De esta manera, fijaros, este coche, este vehículo primero, desde que ha llegado menos de media hora se escapa. De esta manera aquí tendría que esperar casi 1 hora y media. ¿Vale? Entonces, estas son las cualidades o estas son las necesidades que tenemos que observar en un proyecto a la hora de poder asesorar y a la hora de establecer ese tema de comunicación. Todo esto que vemos está, como os indicaba, en los puntos de recarga, aparte de llevar la comunicación con el vehículo, van a llevar una comunicación TCP/IP a través de un switch, router, y puede ser un router cableado o va a ser un router que tenga un backup, por ejemplo, una tarjeta SIM, me va a comunicar con un software de gestión. Software de gestión, y aquí ya tenemos otro protocolo. El OCPP es el Open Share Point Protocol. Es un protocolo estandarizado de comunicación de los puntos de recarga. ¿Para qué? Para esa gestión una capa superior, una capa de administración. Esto es importante tenerlo claro y aquí ya estamos viendo otro tipo de comunicación que tienen los puntos de recarga. Las plataformas de gestión, bueno, pues son tan vitales que necesarias. Ahora veremos más adelante la funcionalidad, pero todo lo que vaya en vía pública o en logística siempre nos van a pedir ese sistema, esa gestión de software. Podemos tener otra vertiente que es, bueno, tener una solución de comunicación que vayan todos mediante cable, todos los que estén, por ejemplo, cercanos en la misma instalación, a un equipo que sea maestro, y este equipo maestro va a tener una única comunicación. Esto nos abarata costes de comunicación porque solo tenemos una interfaz, por ejemplo, en este caso 4G, con lo que es con el software, con la plataforma, ¿vale? Y entre ellos van a ir siempre con el protocolo estándar. O podemos tener cada punto de recarga conectado directamente con una tarjeta SIM en modo 4G y demás. Esto es, por ejemplo, muy habitual en municipios. Yo tengo un municipio, un ayuntamiento, y tengo un punto de recarga en la plaza. Tengo otro punto de recarga en el polideportivo, otro punto de recarga. Entonces están ubicados en diferentes plazas y diferentes calles. Entonces sería casi imposible, ¿no? Esa cableado LAN o esa unificación entre los mismos puntos de recarga. Pero lo que es importante en todo esto es que nos quede claro que todo va a converger en un protocolo OCPP y que todo va a converger en un software de gestión de mantenimiento de esos puntos de recarga. Bien. Una vez que tenemos claro cómo converge esa comunicación aguas arriba en el entorno nube, tenemos que tener claro cómo va a ser los roles que va a haber de usuario. Porque claro, todo esto que vamos a implementar o a poner en la vía pública tiene que haber unos usuarios. Entonces, el usuario
que muchas veces nos olvidamos del usuario principal de estos puntos de recarga, que es el conductor, ¿no? El que va a querer cargar el vehículo y va, bueno, pues en caso de que sea necesario, realizar el pago. Lógicamente, al precio que está la energía, cada vez es más habitual el tema de la energía, ¿no? Y ver el tema del pago. Entonces, para ello, lo más cómodo y habitual es usar una aplicación móvil. Esta aplicación móvil va a comunicarse con la plataforma de gestión, como os indicaba, como el punto de recarga va a estar comunicado o por cable o por 4G con el software de la nube. Entonces, la plataforma de gestión me va a habilitar cuántos puntos de recarga controlo, quién admito, quién le doy sesión, cuántos usuarios tengo, cuánto va a cobrar por el servicio y, sobre todo, incidencias. Si existe cualquier incidencia con el usuario o con el punto de recarga, con el vehículo, me va a poder avisar al mantenedor, porque ya tengo ese mundo IoT, ya tengo esas capacidades del mundo IoT. Entonces, detrás de la plataforma de gestión tiene que haber un administrador que sea el que monitorice estos puntos, el que lo gestione los usuarios, el que fije los precios, ¿vale? Las aplicaciones de usuario, en este caso pongo Joinon, que es la aplicación que tiene Gewis para la hora de gestionar sus puntos y su plataforma, pero es una aplicación, es una plataforma abierta y, como os indicaba, es un protocolo abierto. Entonces, dentro de la solución de recarga hay que separar lo que es el punto de recarga en sí, lo que es la comunicación y lo que es el software de control y las distintas aplicaciones. Entonces, esta aplicación, pero es lo habitual en todas ellas, pues me va a permitir la geolocalización de los puntos, el navegar hasta un punto de estos de recarga, el arrancar o parar la carga por remoto, el pago y, bueno, pues tener un soporte de llamada en caso de que tenga cualquier incidencia. ¿Todo esto para qué? Pues para llegar al punto de recarga y poder llegar y recargar. Entonces, el interfaz de plataforma, bueno, pues aquí os muestro 3 interfaces de diferentes plataformas que tenemos aquí en España bastante potentes. En este caso, Electromap, que lo conoceréis, tiene bastante es la plataforma que creo que más usuarios finales tiene, más conductores. Luego hay otra que es Place to Plug, que, bueno, pues tiene un manager y está más orientada también a flotas y a individuales. Y luego nuestra plataforma Joinon. Pero lo importante o el mensaje que os quería dejar claro en esto es que da igual cuál sea la plataforma de gestión, que como todas cumplen el protocolo, el estándar, es simplemente la que mejor se adapte a mi proyecto o a mis necesidades. No me va a estar cautivo en función de qué solución de recarga ponga, tengo que ir de la mano de una única plataforma y quedarme siempre adscrito a esa plataforma. Pongo el ejemplo. Direcciones de correo tenemos todos, pero podemos cambiar con nuestra dirección de correo corporativo de empresa, puedo ir cambiando de diferentes servidores. Pues esto es algo muy similar. ¿Por qué? Por los estándares, ¿vale? Si os dais cuenta, la interfaz es muy parecida en todas. Tienen el menú a la izquierda, unas gráficas y mapas de geoposición, gráficas, quesitos. O sea, al final lo importante no es la estética, sino es su funcionalidad y todas son bien similares. ¿Y qué pasa cuando viene un conductor y quiere hacer esa gestión de recarga de diferentes plataformas? Pues voy a ver si desde una presentación así rápida trato de explicar un poco cómo funciona. Entonces, el coche lo tenemos, el cable lo tenemos. Llego al punto de recarga, lo tenemos claro, que es lo que me está viendo hasta ahora. Estos puntos de recarga me van a comunicar con el protocolo estándar, con la nube, con la plataforma de gestión. Detrás de la plataforma de gestión va a estar el conductor con su aplicación de móvil que va a comunicar con la plataforma y va a comunicar con el punto de recarga habilitándole la carga. Dices, eso es genial siempre y cuando, claro, este usuario tenga esta aplicación, esta plataforma. ¿Por dónde está yendo? Ya lleva años, pero ahora cada vez se está metiendo más y este nuevo año va a haber cambios a nivel estatal y yo creo que normativo, porque es lógico para facilitar esa interoperabilidad entre los puntos de recarga, pues existe unos intercomunicadores de plataformas. ¿Por qué? Porque las plataformas entre sí también hablan un protocolo de más alto nivel estándar. Entonces, Hubjet, que es un comunicador de plataforma, lo que me va a hacer es permitir que otro usuario que tenga otra aplicación de móvil y otra plataforma de pago, a través de este intermediario, permita cargar en estos puntos de recarga aunque estén operados con otra plataforma. Esto, un ejemplo muy similar, es lo que nos sucede con las tarjetas bancarias. Yo tengo mi tarjeta de banco de una entidad, pero me permite sacar dinero en otras entidades. Normalmente, si voy a hacer ese servicio habitualmente, ¿qué voy a hacer?
sacarme la tarjeta del banco donde estoy sacando dinero. ¿Por qué? Porque me va a incrementar unos costes de comisiones de servicios, que es lógico. Pero el servicio me lo presta. O sea, yo necesito sacar dinero, me lo dan. En este caso es lo más similar. Si yo necesito hacer una recarga puntual, la voy a poder hacer, ¿vale? Entonces, para finalizar, me gustaría que quedara claro un poco desde los diferentes enfoques en este corto tiempo, ¿no?, que se puede ver en una hora, a la hora de lo que las comunicaciones y los interfaces de comunicaciones que existen entre los puntos de recarga, porque, bueno, como habéis visto, hay el tramo entre el vehículo y el punto de recarga con el edificio, con la gestión, con el usuario, o sea, hay múltiples protocolos y múltiples conectividades. Entonces, de cara al sistema energético, bueno, pues una comunicación importante es con el sistema BMS, que es el Building Management System. Entre los puntos de recarga ya lo habéis visto, para compartir esa información y compartir esa energía disponible en una misma instalación. Comunicación con plataformas de gestión, importante, si yo tengo que poder administrarlas y el usuario. Luego las plataformas y los usuarios finales con los conductores. Tiene que haber esa comunicación para decirme si está ocupada o no está ocupada, si tiene servicio o no servicio. También tiene que haber de gestión entre los vehículos para la gestión de rutas. Yo me quiero ir de Madrid a Cádiz en un vehículo eléctrico. Entonces ya es el propio vehículo el que sabe dónde están los puntos de recarga, sabe cuáles están ocupados, sabe la batería que me queda y me planifica la ruta. Y me dice, Raúl, tienes que parar a la altura de Sevilla y tienes que parar más adelante en función de cómo voy conduciendo, la temperatura, el consumo del vehículo, o sea, múltiples parámetros. Todo eso, para eso requiere esa conectividad, tanto el vehículo como los puntos de recarga como la infraestructura. Y bueno, pues el protocolo de estos diferentes estándares y la tecnología IoT, pues bueno, y incluso la inteligencia artificial, pues nos permite que sea un ecosistema en constante evolución, ¿no?, que para mí es lo importante. Y de todo esto cada vez surgen más la necesidad de prestar mucha atención a la ciberseguridad. Bien. Entonces, bueno, para no extenderme mucho más del tiempo asignado y que haya un poco de ruegos y preguntas, hasta aquí la intervención. Os dejo mi mail de contacto por si, bueno, alguno tiene alguna cuestión que quiera aclarar más adelante. Y ahora no sé, yo no he escuchado a nadie, espero que se me haya escuchado bien. Y Moni o Jordi, pues espero que al menos alguno de vosotros sí que interactúe, me diga algo. Sí, sí. Bueno, Raúl, pues sí, una buena presentación, muy interesante. Y nada, quien tenga alguna pregunta a realizar a Raúl, la puede escribir en el chat y yo se la voy transmitiendo. Mira, Eduard nos pregunta si el gestor del perfil de recarga es un PC industrial o es un hardware específico. Bien, en nuestro caso, lo que es en sí es un PC industrial. Lo que tiene es un software específico que comunica con la plataforma, pero el hardware en sí es un PC industrial, es un PC comercial de entorno industrial. Vale, y la segunda pregunta es si el router y el switch es una estación múltiple, ¿se integra en uno de los postes o se instala de forma separada? Normalmente se instala de forma separada. O sea, en la presentación estaba indicado dentro, bueno, pues porque era más sencillo a la hora de lo gráfico, pero normalmente se instala todo en estrella y de esa manera queda más rugerizada la instalación, al no estar todo físicamente dentro de un punto de recarga. Muy bien, pues a ver, Cebielza pregunta, buenos días, quería que comentaras en qué tipología de recargas ves el uso de baterías como apoyo energético en los puntos de recarga. Sé que varios fabricantes lo están usando, por ejemplo, cuando hablamos de continua, ¿no?, de recargas en continua, que como indicaba llegaba a 300 kilovatios. Entonces, fabricantes de alta gama que lo que pretenden es dar ese servicio, por ejemplo, en una autovía, una recarga rápida, pues la única manera de tener en un punto de la geografía alejado tanta energía es que tengan los propios puntos de recarga, tengan baterías. A ver si me explico. Entonces, imaginaros en la autovía, el ejemplo que os ponía, Madrid-Cádiz, pues en la autovía hacia mitad de camino, un fabricante de puntos de recarga decide poner un punto de recarga de continua, pero como no tiene esa capacidad de llevar esa línea de 300 kilovatios de un centro de transformación, lo que hace es llevar una línea de 10 kilovatios, o lo máximo que le permitan, instala unas baterías locales y mientras no se use el punto de recarga las va acumulando, y cuando llega un vehículo a cargar lo que hace es que transfiere de baterías del punto de recarga a baterías del vehículo. Eso es una solución que, bueno, me parece ingeniosa y está bien para el primer usuario que llega y consume toda esa energía.
Pero ¿y si llegan 2 seguidos? Pero bueno, como todo, poco a poco. O sea, no son todos los vehículos, hasta ahora vehículos que admitan más de 50 kilovatios en carga en continua son muy, muy poquitos, ¿vale? Entonces, pero sí me consta que es una práctica habitual ahora no quiero decir las marcas, pero vamos, de marcas de alta gama, porque su mensaje, eslogan es: puedes recargar en 20 minutos 300 kilómetros de autonomía. Entonces, claro, están en eso. Bien, Antonio Sánchez pregunta si el contacto remoto que existe dentro del Wallbox para KNX se controlaría mediante una salida o una entrada binaria. Supongo que es el contacto abierto, ¿no? Para KNX se encontraría mediante una salida o una entrada. En este caso, una salida. Es una salida de KNX la que me habilitaría ese contacto del propio punto de recarga y la habilitaría o no la habilitaría. En nuestro caso, ya dispone de esa salida, ¿no? En el punto de recarga es una entrada, se gestiona desde el mundo KNX, se gestionaría con una salida, ¿vale? Así me explico mejor. Y bueno, en nuestro caso así es una de las opciones que damos, no es algo estandarizado, no lo tienen todos los puntos de recarga, ¿vale? Y sí sé que hay fabricantes que ya están haciendo y ya tienen sacada al mercado pasarelas del mundo OCPP, que es el estándar del Open Chair Protocol, a KNX, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de una integración mayor, ¿no? De poder integrar ese punto de recarga al mundo KNX directamente con objetos, sin interfaces de contactos y demás. Bien, Antonio Moreno, que es usuario de vehículo eléctrico, pregunta, ¿no va a haber alguna app que me permita cargar en cualquier punto de carga unido a estas plataformas estandarizadas que has mencionado? Sí, lo que trataba con la presentación, con la última que os hacía, esta de Hubjet, vamos a ver. Ya existe esa interacción, este roaming que se llama, entre múltiples plataformas. No todas con todas, porque tienen que estar adscritas a, por ejemplo, Hubjet, que es aquí en Europa una de las principales que alberga todas las plataformas. Y no lo hace de manera nativa, pero claro, fijaros la implementación que están haciendo muchas compañías grandes eléctricas que están haciendo su propia aplicación, su propio despliegue y sus propios puntos de recarga, no, porque al final son puntos de recarga que compran a fabricantes, ¿no? Pero están tratando de hacerlo de esta manera. Entonces ellos intentan que todos los usuarios utilicen los puntos de recarga con su aplicación. Entonces es el Estado el que está tratando de que esa información de puntos de recarga sea abierta, sea compartida y no haya que pasar por este tipo de Hubjet, pues está viendo a ver la mejor solución porque esto es un problema que están teniendo todos los conductores, que al final tienen que tener múltiples aplicaciones instaladas. La realidad es que ya cada día es más habitual que con una aplicación puedas cargar en todos, es transparente para el usuario. El problema son los sobrecostes y por eso os hacía la similitud con el tema de las tarjetas de banco y no el pago, sino sacar dinero, porque el pago ya, en teoría, el pago solamente se lo cobran a la tienda donde yo realizo el pago, esa comisión, pero cuando yo saco dinero, la comisión me la cobran a mí, porque el servicio de darme dinero en efectivo me lo están dando a mí. Entonces pasa lo mismo en el tema de recargas. Si yo recargo con una aplicación que no es la nativa, va a haber el coste de la energía más un pequeño incremento, que muchas veces para esa carga puntual que hago, que estoy de viaje, me es indiferente, pero si es un sitio donde voy a ir a cargar recurrentemente, me va a interesar instalarme la aplicación nativa. Bien, no sé si hay más preguntas. Yo, aprovechando que hay un impasse, te quería preguntar, parece que el despliegue del coche eléctrico y todo el sistema de cargadores eléctricos es un mercado en alza y que va a crecer exponencialmente. La pregunta es, ¿sabes si la red eléctrica actual también tiene va a poder soportar ese nivel de consumo y si también hay planes de ampliación o refuerzo del sistema eléctrico a nivel de red eléctrica? No tengo esa información, de verdad, porque además es algo yo creo que va a ir evolucionando poco a poco, porque la migración no va a ser de hoy a mañana, todo el mundo va a tener un vehículo eléctrico y más un vehículo eléctrico que sea un gran consumidor, porque lo que hay ahora que es mucho híbrido enchufable, de verdad que son 3 kilovatios lo que consumen y sí, van a estar durante 6 horas cargando y no todas las noches, aunque sean todas las noches. Pero yo un ejemplo que pongo es, si por ejemplo aquí en Madrid, durante el mes de agosto,
durante las horas centrales del día, que es donde más consumo hay, que las empresas están todas abiertas, los centros comerciales todos abiertos y el aire acondicionado de todas las instalaciones están funcionando, y eso sí que es un gran consumidor eléctrico, pues hombre, ¿por qué por la noche, que es cuando están tratando de fomentar que la recarga del vehículo se vaya al horario nocturno por precio, por qué no va a seguir aguantando esas cargas? Es más, por la noche tenemos a veces sobrantes energéticos de molinos. Entonces, yo creo que el sistema sí va a aguantar. Puntualmente surgirán problemas como están surgiendo, porque yo cada año veo las noticias aquí en Madrid que un centro de transformación sale ardiendo, o sea, y ya nadie lo ve raro. O sea, bueno, pues ese tuvo que una sobrecarga y un sobrecalentamiento. Y luego también fijaros que hay un despliegue solar fotovoltaico bastante importante. Entonces, en las horas centrales del día, donde va a haber ese mayor consumo energético de climatización, ¿no?, el aire acondicionado, que es el mayor consumidor que tenemos en ciertas zonas de España, pues también va a ir sobrante de las plantas fotovoltaicas cercanas, o sea, todas las viviendas unifamiliares y demás que están ahora en boga. Entonces, nadie creo que tenga la respuesta a ciencia cierta, y esta idea que te doy es una idea que da Raúl, y yo creo que va a aguantar. Y mi experiencia como usuario de vehículo eléctrico es esa, es que aguanta. Lo que pasa que sí que es verdad que no están dimensionados por ejemplo, los municipios para poder poner tantos puntos de recarga como deseen. Tienen que ponerlos bastante espaciados en función de los sobrantes en los centros de transformación. También las líneas antiguamente estaban preparadas para una iluminación de incandescencia o de descarga. Ahora ya toda la iluminación que tenemos en los municipios son iluminación LED, o sea que también tenemos sobrante energético en muchos sitios. Entonces yo creo que sí, surgirán problemas puntualmente, es obvio, pero que no será el mayor problema al que nos tenemos que ver, o que nos frene eso para tratar de hacer la migración, ¿sabes? Veo bastantes ventajas. Pues muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, sí, perdón. Eduard pregunta, entiendo que hay muchos actores implicados en el ecosistema de recarga. ¿Quiénes son los principales? ¿El instalador es el mismo que mantiene estos puntos? Pues hombre, lo ideal es que el instalador, que por lo menos se tiene que comprometer en esos 2 años de garantía, que ahora va a ser 3, ¿no?, que 3 años de garantía que tiene lo que es el hardware del punto de recarga del fabricante, pues hombre, que menos que el instalador de esa garantía durante ese periodo. Luego mantenimientos, pues hombre, en vía pública sí que hay unos mantenimientos como más exigentes, ¿no?, porque va a haber bastante más uso, pero lo que es en el entorno privado no tiene por qué, es un punto de recarga que no tiene que estar constantemente revisado. Pero desde nuestro punto de vista de GEWIS, ahí sí que tratamos de abogar de que sea el propio instalador, que es el que mejor conoce la instalación, el que mantenga esos puntos. Para ello damos manuales, están codificados todos los posibles errores. En caso de que surja un error, pues tiene un display y nos indica lo que sucede para tratar de ayudar, y tenemos ese soporte para echar una mano. ¿Vale? Bien, pues parece que no hay más preguntas, Raúl. Agradecerte mucho la presentación y el tiempo dedicado a esta buena presentación, que va a estar a disposición de todos posteriormente para poderla revisar. Y agradecer a todos la participación y la atención a este topic. E invitaros a seguir los siguientes, que iremos comunicando a través de redes sociales y de las plataformas web. Pues nada, muchas gracias, Jordi, Muchas por darnos la gracias. oportunidad, y a Moni de Secartis también por brindarnos esta oportunidad y poder mostrar nuestro punto de vista, porque al final esto es demasiado extenso como para centrarlo. Y he tratado de concentrarlo en la hora que me habéis dado, ¿eh? Así que... Perfecto, muchas Vale, gracias. Gracias a todos. hasta luego.